¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC para todo el sur provincial. Mariano Carrera, un placer. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto que nos encontremos una vez más para poner la lupa en la región, para hablar con los protagonistas y tratar de entender, tratar de aportar una mirada, una reflexión sobre aquellas cosas que vivimos todos los días y que a veces en la vorágine de estar ocupado de lo doméstico, de lo laboral, no podemos parar, no podemos tratar de comprender. Bueno, un poco lo que buscamos acá es eso, un parate y una conversación que facilite la reflexión y el entendimiento. En una semana donde decimos, gran parte de las noticias pasan en torno a la pandemia, en un sur provincial que en los últimos días descomprimió un poco, Firmat, Venado Tuerto, Villa Cañas, se mantiene la cantidad de casos en Rufino. En los distritos, en los pueblos grandes, donde estaba subiendo mucho, el Hortón, María Teresa, San Gregorio, Teodelina, Huilra y Santa Isabel, se frenó y empezó a bajar. No descomprime así tanto el sistema sanitario, con los hospitales que siguen estando al límite, también los sanatorios del sur santafesino, pero en un contexto alguito mejor comparado con lo que veníamos, con una letalidad que sigue siendo tristemente alta, lamentablemente alta, y por otro lado con la campaña de vacunación que en los últimos 15 días avanzó más que en 5 meses, por decirlo de alguna manera, y es importante. Lo que también es importante es seguir potenciando los cuidados, al menos por un tiempo más hasta que se logre la inmunidad de rebaño, como se dice, o que esté inmunizado el 70% de la población. Sí, yo le diría que en realidad lo que tenemos que tratar es de ver y de, ¿cómo diríamos?, concientizarnos para tener la mejor convivencia con esta situación. ¿Seguro? Porque como en su momento lo decía el propio doctor Salín de Chovet y como lo han planteado distintos profesionales, todavía hay muchas cosas que no se saben, todavía hay una línea de llegada que no se conoce con claridad, y sí la buena noticia de que se avanza en la vacunación y sí que algunas cosas vamos aprendiendo después de un año y medio, más allá de las que no aprendemos nunca, pero a tomarlo con calma, tratar de pensar que es un camino que tenemos que seguir andando. Sí, y al mismo tiempo en un contexto donde siempre es sensible tomar decisiones y decir qué actividades pueden seguir, qué actividades no, hasta qué horas se pueden desarrollar ciertas actividades, como por ejemplo lo gastronómico, también el tema, como se sabe, de además de los restaurantes y lo gastronómico, los gimnasios, que son uno de los sectores que más están planteando al respecto. Bueno, la autorización para que vuelvan las misas o los encuentros religiosos, todo tipo de culto, me parece innecesario. Desde mi punto de vista me parece totalmente innecesario en un contexto donde también en iglesias se han dado muchísimos contagios en distintos sectores de la República Argentina. Pero bueno, son criterios que van tomando la provincia según la coyuntura, según la semana, y también el tema de la presencialidad en las escuelas, ¿no? Primero fueron algo más de 100 escuelas, 100 distritos, se sumaron 100 más, ahora 107 en estas últimas horas, con el no dictado de clases en los niveles primarios e inicial en las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe. Y en medio de la pandemia el mundo sigue andando, hay cuestiones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con las normas que rigen nuestros días, que se están analizando, y también una elección que se viene. Bueno, un poco de eso y de otras cosas más también vamos a dialogar con el diputado Gabriel Real, que nos está visitando. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo anda, Gabriel? Gracias por venir. Bueno, brevemente para no salir de la línea editorial de ustedes, que es lo que concita la opinión de la gran mayoría de la gente que está esperando el momento más feliz. Yo siempre digo que la autocrítica hay que hacerla, los análisis contrafácticos hay que hacerlos, 80 y pico mil muertes se lo quiere plantear como un número, pero cuando ese número te pega de lleno en un familiar es el 100% de tu vida afectada. Y digo que la oportunidad para mí es algo fundamental. O sea, ya llegará el momento de las críticas, de los análisis, pero ahora no hay que sumar, y esa fue un poco una constante. Mariano lo sabe porque ante cuestiones que uno veía y que quería ver de qué manera podía ayudar, siempre privilegié no
abochornar más a la gente que la está pasando muy mal. Y si cualquiera que puede pasar un día por frente al Club Firmat y ve el vacunatorio se da cuenta que, como me tocó a mí también, que hace 20 días pude ponerme la primera vacuna, es un lugar mágico, porque la gente está logrando lo que estuvo esperando, que es vacunarse e inmunizarse. Y bueno, y las pandemias son, la pandemia, las crisis gravísimas de salud, son momentos donde sale lo peor del ser humano, del dirigente, y sale lo mejor también. Encontramos las dos cuestiones. Ahora, creo que planteando la oportunidad de que ya llegará el momento para hacer balance y crítica, hoy gobernar es inmunizar, es vacunar, y yo lo celebro. La política la cuestión sanitaria no puede ser un eje de la política con minúsculas, digo. Sí, sí. Tiene que ser la política donde todos tenemos que estar. Ha habido idas y venidas, contramarchas. Cierro esta parte de la pandemia con algo, primero, que comparto que los números están alito, como dijiste vos, bajando, pero lo que acabo de ver recién por televisión, que en Israel los chicos de 5 o 6 años en la escuela festejaban y celebraban, y tenés que ver con qué alegría, el fin del barbijo. Se sacaban los barbijos porque habían vuelto a la nueva normalidad, que no va a ser la que conocimos, pero seguramente nos va a permitir vivir de otra manera. Vos preguntaste de la cuestión política. Hablamos porque, digamos, como bien decías vos, está, si se quiere, la política grande que tiene que ver con acompañar las medidas sanitarias, con entender que la política es esto que define nuestros días, pero también está la política partidaria. Hay que elegir autoridades este año. Sí. Hubo un corrimiento de la fecha que se dio hace algunas semanas atrás por una definición del Gobierno Nacional con el aval del Congreso. Pero bueno, hay que armar listas, hay que pensar en lo que va a ser la elección a legisladores a nivel nacional, a concejales y presidentes de comunas en ciudades y pueblos, y la política está también inmiscuida en eso. Sí, nosotros venimos de celebrar 2 congresos, uno provincial y uno nacional, con las nuevas técnicas que creo que también llegaron para quedarse, porque la verdad, esas reuniones de mucha gente se han ordenado. No es lo mismo encontrarse, darse un abrazo y demás, que el orden que te genera un Zoom o un Meet, donde tiene que hablar de a uno y demás. Sí, hay un cronograma que, como decís bien vos, ya vencía y fue prorrogado. Nosotros tenemos para los primeros días de julio las nuevas definiciones, no obstante que algunas están, de políticas de alianzas electorales y la confección de Santa Fe de las listas, tanto sea para la elección nacional de 3 senadores nacionales y 9 diputados nacionales, y la mayoría, la totalidad de las comunas, que son 312, y muchas ciudades que en algunas, las menos, se elige intendente porque son a elección cortada, y en todas las otras se eligen concejales. Así que desde el punto de vista partidario, con la licencia que me permite hablar de esto porque están las fechas y demás, nosotros hemos ratificado nuestra pertenencia al Frente Progresista. Entendemos que hay que avanzar tanto a nivel nacional como a nivel municipal, comunal. Nosotros creemos que hay que avanzar en una gran unión de los argentinos, que primero nuclea a la oposición no kirchnerista en la próxima elección. Pero así, yo se lo dije en un Zoom que tuvimos con Rodríguez Larreta hace 20 días, que nosotros teníamos que buscar una experiencia distinta, con representación de los partidos, no tanto... Mirá, te voy a repetir una frase de Emilio Monzó, que me parece uno de los tipos más preclaros que tuvo el frente de Cambiemos, pero que también fue corrido en su momento. Monzó es peronista, presidente de la Cámara de Diputados, y él le sostenía que había que gobernar con menos marketing y con más política. Y yo creo que la cuestión pasa por ahí, o sea, también se lo dijimos, que si vamos a hacer algo distinto, ya sea para ganar la elección, porque ganar la elección se puede ganar, pero para constituir una fuerza opositora que marque las cuestiones,
ahí vamos a estar nosotros, para volver a insistir en una cuestión marketinera, línea dura, grieta y demás, no vamos a ningún lado. La Argentina necesita un acuerdo nacional, ponerse de acuerdo en determinadas cuestiones y que incluya a todo, o por lo menos a la mayoría de los partidos políticos, a la mayoría de las fuerzas políticas. Gabriel, si lo llevamos al territorio, da la sensación que la cabecera del Frente Progresista, para definirlo de alguna manera, es Venado Tuerto, digamos. Con su senador Lisandro Enrico, sí. Con el intendente Leonel Charela, sí. Y el Venado Tuerto está armando un frente, se está potencialmente armando un frente donde se suma el PRO, o se sumaría el PRO. Sí. Y parte del socialismo rechaza esta posibilidad y parte la acepta, digamos. Sí. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, yo creo que... Ya no sigue más Frente Progresista. Yo creo que la decisión pasa siempre por los dirigentes locales. Nosotros creemos que hay que ampliar esa base, pero tiene que estar conteste los actores locales, porque vos podés decir, yo quiero hacer esto, pero si tenés un grupo de gente que no comparte con esa idea, te aclaro que yo no tengo tapujos doctrinarios ni nada por el estilo. Nosotros, cuando digo nosotros, digo mi partido no le pone la pata a nadie que no se puede participar. Estoy siendo coherente con lo que digo, que nosotros necesitamos gobernar con todos, seguramente con peronistas. Te nombré en el armado futuro una persona... Pero acá planteamos los dos extremos, da la sensación que son los dos extremos, socialismo y PRO, digamos, ¿no? Bueno, verlo junto como que hace un poquito de ruido. Es posible y hay que respetar las distintas posiciones políticas. No es nuestro problema. Nosotros creemos que hay que construir, como te decía, construir un nuevo gobierno si se gana, pero para gobernar. ¿Qué quiere decir? Escucho alguna publicidad de algunos dirigentes que dicen ahora que aprendieron 4 años. ¿Cómo ahora que aprendieron? Hay una frase de Angela Merkel que dice que el gobernante que gana una elección tiene que saber cuáles son todos los problemas y cuáles son las soluciones. Esto no se puede hacer prueba de error. Que te aclaro que el gobierno de Fernández está muy parecido a lo que fue el macrismo, prueba y error. Ponen un retroactivo del 35% para los monotributos y a los 2 días una ley del Congreso y aparece Massa haciéndose el bueno. O sea, te quitan algo, te dan algo, te sacan algo, te lo vuelven a dar. Creo que estoy convencido de que hay que buscar un camino, porque si no esta Argentina es inviable. Si no entendemos que no se puede gobernar un país con la mitad de los argentinos de un lado y la mitad de los argentinos del otro. Hay que buscar puentes, líneas comunes, un acuerdo nacional que incluya a todos los que creen, por lo menos en cuestiones elementales y básicas. Esa sensación, digo, también da, gobierne quien gobierne y esté quien esté en la legislatura provincial. Digo, una especie de grieta con realidades completamente distintas. Una Cámara de Diputados que le da media sanción a una cantidad importante de leyes progresistas y un Senado que por años la frena terriblemente. Digo, así, el radicalismo, el PRO, el nosotros tenemos una Cámara de Diputados que es absolutamente republicana, progresista y representativa de las distintas problemáticas de la sociedad santafesina. Y tenemos un Senado que tiene otra actitud política y le cueste a quien le cueste o le duele a quien le cuesta. Los ejemplos están, fíjate vos, una última, no te voy a hablar de derecho a la información pública. Sí, ¿cuántas medias sanciones tuvo? 8. 8 ahora va por la 9ª. Vamos a ver qué hacen, porque ahora me voy a ocupar de darle, ahora con el tema de redes, de darle visibilidad y que todos sepan dónde está, y más que nada el periodismo, que fue el sindicato de prensa, uno de los que vinieron a hablar cuando nosotros en 2002 por primera vez logramos la media sanción. Pero fíjate un ejemplo. Los jóvenes, decimos todos, declaman todos que los jóvenes tienen que participar. Nosotros logramos, esta es la 3ª vez, la última fue el jueves pasado, que los jóvenes de 18 años que tengan inquietudes cívicas y que la gente los vote, porque no es que por más que tengan inquietudes cívicas, puedan participar en las listas comunales. 312 comunas. Hay 250.000 jóvenes que tienen entre 18 y 21 años que no pueden participar. Entonces, nosotros decimos... ¿Qué miedo le tenemos a la juventud? Y quiero contarle una anécdota. A ver. 2 veces ya fue al Senado y caducó. Ahora es la 3ª. Entonces le pregunta, con la información pública, y bueno, a lo mejor algún recelo de seguir en el oscurantismo, no sé. Pero con esto, ¿qué recelo puede haber que los jóvenes participen? Ejemplo, para que abandonemos el miedo y que no seamos declamatorios.
En 2019 se iba a hacer la cumbre de Naciones Unidas de Cambio Climático, se iba a hacer en Santiago de Chile. Por los problemas políticos de Santiago de Chile se hizo en Madrid. Bueno, en ese momento teníamos un gran negador del cambio climático, para no entorpecer nada de toda su industria pesada y demás, que era Donald Trump. Bueno, Naciones Unidas se junta, hacen inventario de las situaciones, hacen mediciones, proponen cuestiones. Europa ha avanzado definitivamente con las energías limpias. O sea, hay cuestiones que ya no las podemos discutir más porque no hay un plan B para el país, que está llevando hacia un calentamiento que, si no paramos esto, en el 2050 va a ser invivible. No va a haber producción, no va a haber nada. Bueno, unos chicos, encabezados por una niña de 18 años, fue noticia mundial esto, por eso lo cuento, Lena Thunberg, una chica sueca de 18 años, fue con un grupo a los dirigentes de todos los países de Naciones Unidas a decirle: ustedes están fracasando. Tenían dos lemas. El primer lema era: no hay planeta B. ¿Por qué? Porque las medidas que estaban tomando después, con la resistencia de Estados Unidos, no se implementaban. Y la segunda, decían: la juventud es ahora. Y nosotros creemos, también digo algo, además de que la gente los tiene que votar a los jóvenes, no es que veredicto más fundamental que una elección popular no debe haber, pero además no hay duda que la edad no es garantía de nada. Sí, a lo mejor de tener una experiencia, pero acá vos tenés personas que tienen edad y que no han dejado, no voy a decir la palabra, por hacer. Bueno, démosle la oportunidad a los jóvenes, porque lo vemos en los... ¿Y cuál es el miedo del Senado ahí en aprobar? Como en su momento se demoró la aprobación de la ley de paridad. Inexplicable. Mirá, vino una media sanción del Senado de la ley de paridad con la fórmula de gobernador dos hombres. Claro. Sería cuestión de preguntar a ver a quién le interesaba ser vicegobernador en una futura lista. Bueno, pero sí, a mí la sensación que muchas veces me da en relación a los dirigentes, sobre todo quienes están en la provincia y en el país, digo, porque en el territorio el presidente comunal, el intendente, el concejal, por fuerza mayor, digamos, están en vínculo permanente con la gente, tienen que escuchar, tienen que andar y tienen una percepción, más allá de la ideología que tengan, cierta de lo que está pasando, porque lo palpan. Después, depende de su ideología, bueno, verán cómo avanzan sobre eso o no, pero tienen una percepción de lo que está pasando. A mí lo que me da la sensación es que muchas veces, en este juego perverso de que parece que estamos todos comunicados y estamos incomunicados, es que muchas personas que toman decisiones, sobre todo en lugares importantes, están bastante distanciados de la realidad. Y pongo como ejemplo esto que vos decías también, en lo del monotributo, o sea, donde si lo hubiese tomado un gobierno, digamos, conservador, uno entiende, bueno, lo hace ideológicamente. Cuando lo hace un gobierno que supuestamente tiene un perfil más cerca del pueblo, es decir, está dentro de un tubo. ¿Dónde estás viendo la película? Sí. Y a mí me da esa impresión, Gabriel, y te lo planteo vos, digo que sos un tipo de la política de hace muchos años y que tratás de andar y de escuchar. Evidentemente creo que hay un problema muchas veces, que es ese distanciamiento de la realidad de la gente, de aquellos que toman decisiones. Sí, yo creo que son dos cuestiones y es más grave, es grave en los dos lugares, pero en el gobierno se da una particularidad, que todos sabemos que esta es una alianza donde determinados ministerios están loteados y todos sabemos que esto es así, y a lo mejor el primero, el ministro, no responde con el segundo y demás. Entonces vos tenés un grupo económico que es el que está tratando de que se cierre con menos déficit posible, que tiene que arreglar o pretende arreglar con el fondo, políticamente si se quiere antes de las elecciones, y tenés otro grupo de gente dentro del gobierno que dicen no, hay que apostar al consumo, no hay que sacar dinero y demás. Eso es la fricción que se da. En el caso del Senado, bueno, sería importante que en leyes, hay muchas leyes, está la ley de educación, derecho a la información pública, la ley de productos tóxicos para el agro, también está ahí, que se volvió a caducar, un trabajo que se hizo interpretándonos y poniéndonos en la avenida del medio, porque nosotros los que pensamos que hay que legislar esa materia, no creemos que mañana se deje de producir. Ahora, miren qué pasó en Europa, cómo se les dio incentivos para cambiar lo que es la producción y demás. No podemos seguir anquilosados
en concepto que el mundo ya lo ha abandonado. Entonces, determinadas cuestiones donde hay una mirada republicana, progresista en la Cámara de Diputados y que generalmente las cuestiones salen trabajadas y por unanimidad, van al Senado y directamente ni se tratan. Entonces, si se quiere, bueno, hace falta una mayor presión ciudadana que los obligue a responder a los intereses que están representando. Gabriel, gracias como siempre, viejo. Gracias a ustedes. Gracias. Gabriel Real, diputado del PDP, del Frente Progresista Cívico y Social. Mesa redonda de debate, pausa comercial y volvemos con más. Tanto nuestro gobierno como el gobierno nacional trabajamos para poder ayudar a los diferentes sectores y a los trabajadores en medio de una crisis sin precedentes. Hoy, en esta segunda ola, estamos llevando soluciones concretas a más de 6.100 comercios y empresas de toda nuestra provincia. Estamos asistiendo a quien lo necesita, para que juntos salgamos adelante con más fuerzas. Santa Fe Provincia. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Doctor Jorge Guareschi, médico psiquiatra, psicoterapeuta, especialista en psicoterapias breves. Atiende en Firmat, en el Sanatorio Firmat y en Clínica del Pilar. En El Hortondo, Rosario, Venado Tuerto, Alcorta, Carreras. Turnos al teléfono 3465 65 29 20. Y en YouTube, del Dr. Jorge Guareschi, Herramientas para Vivir. www.herramientasparavivir.com. El femicidio es el resultado de un proceso precedido por otras formas de maltrato hacia la mujer, sea eventual o recurrente, y sea efectuado por un conocido o desconocido. ¿Cuándo consideramos que el asesinato de una mujer es un femicidio? Cuando nos basamos en una creencia que establece la subordinación de la mujer a la autoridad de los hombres. Estás a tiempo. ¿Dónde querés vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani, corredor inmobiliario matriculado, ventas, alquileres, administración y tasaciones, Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Más potencia. Menor consumo. Más tecnología. Nuevas cosechadoras axiales. Asegúrate tu Basali. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando.
Anochece en la ciudad, en la región, y seguimos en Mesa Redonda Debate con invitados. Y vamos a darle la bienvenida a la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Firmat, Mónica Cortaza, bienvenida. Buenas tardes, chicos. Buenas Gracias tardes. por venir. No, bueno, por favor. Cada vez que te invitamos en este tiempo tiene que ver con tratar de entender, tratar de aportar tu mirada, tu experiencia, tu proximidad en relación a cómo nos está atravesando esta pandemia en la ciudad de Firmat, cómo viene dándose esta convivencia con el COVID. Bueno, venimos de varias semanas donde la positividad en los testeos viene dando alta, más del 25%, en general un 30%, tuvimos martes pasado y este martes un 20 y 26%, es decir, mantenemos todavía la alta contagiosidad. Eso es innegable, este virus, bueno, por su característica, ¿no? Tenemos que cuidarnos demasiado y vamos a tener que seguir por varios meses más hasta que bueno, se logre cierta vacunación de la población. De cualquier manera, con las vacunas, porque hemos tenido casos de vacunados positivos y con 2 vacunas, en los testeos rápidos también se han detectado en el hospital por PCR, ¿no? Obviamente, pero ¿qué logramos con esto? Que no sean pacientes graves. Tenemos la lectura de esta semana y fin de la semana pasada, donde, bueno, pocas personas de Firmat, aunque tuvimos que lamentar algunos decesos, pero pocas personas estuvieron internadas en terapia intensiva, ¿no? Estoy hablando de la ciudad de Firmat, no tan así de la zona. Yo creo que con los testeos, con esto de pregonar el aislamiento ante el mínimo síntoma, testearlos a los 2 días o 3, y bueno, y la vacunación, yo creo que va a hacer que podamos, si bien se mantenga alta tal vez la contagiosidad, que no lleguemos a las internaciones, ¿no? De eso se trata esto, porque vamos a seguir contagiándonos, nos guste o no. Una vez que viajemos al futuro algunos meses, ¿no? Que se logre la famosa inmunidad de rebaño, que estemos vacunados al menos el 70% de la población. ¿Qué pasa con el virus? ¿Cómo sigue todo, digo? ¿Se reduce muchísimo la posibilidad de contagio? No, la posibilidad de contagio yo creo que va a seguir, porque es la característica del virus, a menos que empiecen a tener algunas mutaciones, con lo cual haga que desaparezca, como ha pasado con nuestro SARS. Este es, bueno, se lo llama SARS-CoV-2, hay otros SARS, MERS, y todos esos han ido mutando y realmente mutaron para mal, porque no se adaptaron. El cuerpo, el humano pudo con su sistema inmunológico matarlos, ¿no? Y no pudieron reproducirse. Este no, este tiene otras características, logra mucha adaptabilidad, es muy contagioso, con poca carga viral contagia. Esa es la diferencia de los otros virus. Creo que este virus por sus características va a seguir, nos va a seguir acompañando. Las vacunas van a tener que seguir estando, así como está la de la gripe común, la gripe A también. Es decir, todos los años yo creo que vamos a tener que vacunarnos, porque este virus nos va a acompañar. Sí, lo cierto es, por lo que uno va leyendo, por lo que uno va escuchando, es que todavía, más allá de la dinámica y de la velocidad con la que se ha avanzado en la vacunación y en tratar de conocerlo más de cerca, hay muchas cosas que no se conocen, que a partir del tiempo se va a poder ahondar en esa información. Por eso, antes decíamos, es difícil ponerle una fecha de vencimiento o saber dónde está la línea de llegada. Sí, entender que la vacuna ayuda a disminuir, como decís vos, le quita peligrosidad, pero todavía no se sabe cuándo es ese momento que por ahí ya es una fantasía de muchos y bueno, terminó. No terminó y nos va a acompañar. El hecho de que no usemos en meses, tal vez, no usemos barbijo, pero bueno, yo voy a seguir insistiendo en que al mínimo resfrío nosotros tratemos de proteger al otro usando barbijo, ¿no? Claro. Creo que se vio que es una medida muy eficaz, no al 100%, pero es una medida eficaz. Entonces, por más que estemos vacunados, es disminuir el riesgo de contagiar, ¿no? Trataba de imaginarme ese escenario cuando te hacía la pregunta anteriormente, claro, ¿no? De acá a varios meses, reitero, cuando estemos todos inmunizados,
y alguien levante 2 líneas de temperatura y tenga tos. Entonces vos decís, claro, sí, siempre la gente tuvo tos, tuvo temperatura, un estado gripal. ¿Qué va a ocurrir? ¿No van a tener que aislar por las dudas 15 días para ver si es COVID? A eso iba, digo, a esa nueva y rara normalidad que va a ser extraña, digo, en todos los sentidos, en lo laboral, en lo personal, en todo. Sí, yo creo que, bueno, lo que llamábamos normalidad va a ir cambiando permanentemente como venimos acostumbrados desde el año pasado, ¿no? Y este virus, como decías vos, Mariano, como nos va a acompañar, pero, a ver, tenemos que adaptarnos a esto nuevo. Y siendo vacunados, ya como hablábamos, bueno, las posibilidades de enfermar gravemente y medicados, lo vamos conociendo, que obviamente todavía no se lo conoce, se lo conocerá dentro de 3 o 4 años, donde se pueda escribir sobre este virus y tener certezas de cuál es su dinámica. El tema es bajar la contagiosidad, porque cuanto más nos contagiemos, también más la posibilidad de que, como yo digo, a veces tengamos una cepa de acá de Firmat, y esperemos que no pase eso. Entonces, cortando las cadenas de contagio, evitamos que el otro enferme, pero a la vez evitamos que este virus, con sus características de adaptabilidad, mute, cambie. ¿Cómo ha sido para usted? Digo, porque me parece que esto le pasa a toda la comunidad, pero entiendo que a los profesionales de la salud, aquellos que tienen la mirada científica, debe ser más complejo aún, avanzar, convivir, tratar de lidiar con algo que no conoces del todo. Porque generalmente, digo, el médico cuando avanza sobre o trabaja sobre una patología, sobre un paciente, está haciéndolo con herramientas que trae de antecedentes que hay. Acá es como que te pones en un lugar donde hay una parte importante que no conoces. Sí, es así. Yo creo que es usar los conocimientos y usar el sentido común. Yo creo que esas cosas, pensar cómo puede, adelantarnos un poquitito, ¿no?, a cómo puede actuar el virus, teniendo el conocimiento de este tipo de virus ARN, de cómo hacen, cómo se... A ver, ellos cómo tratan de sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que usando eso, obviamente que como te decía, no vamos a tener el 100% de la certeza de cómo trabajar con este virus, pero bueno, se lo fue conociendo y es tratar de adelantarnos a lo que puede pasar, ¿no? Antes nos comentabas fuera de aire en relación a la dinámica de los virus. Digo, estas cosas que por ahí uno no les presta atención, ahora todos de algún modo nos vamos haciendo o queremos hacer un poco los especialistas, entre comillas, de algunas cuestiones que tienen una dinámica donde por ahí se dan contagios en número importante, después se reduce. ¿Cómo es eso? Para explicarlo un poco y que la podamos entender. Claro, el tema de los virus, yo lo digo, se comportan en oleadas. Una vez que contagian cierta población, es hablar un poco de lo que se maneja ahora, la población de rebaño, ¿no? Los virus cuando aparecen en una población contagian mucho y después se detienen. ¿Y por qué se detienen? Porque ya contagiaron más del 70% a lo mejor de la población con más o menos síntomas, entonces ya no tienen a quién contagiar. Pero pasa con todos los virus. También pensemos que hemos tenido en años anteriores a veces gastroenteritis virales, con la cual tenemos una oleada de 1 semana, 2 y se corta. Es decir, los virus tienen esa característica. Entonces, bueno, es pensar un poco en este virus también de esa manera, con otra dinámica, pero de esa manera, comportarse así, contagiando mucho, hacer defensas la mayoría de las personas y eso funcionar como barrera. Entonces se va cortando hasta que bajan las defensas y vuelve nuevamente el virus. En relación de esta convivencia con lo climatológico, porque de algún modo vamos viendo que las bajas temperaturas favorecen al contagio de este tipo de virus, ¿hasta cuándo pensás que debería darse una conducta cuidadosa, acentuada en esto de los distanciamientos, en esto de no juntarse muchos en espacios cerrados y demás? Bueno, yo creo que esto del distanciamiento es un poco de ahora en más. De ahora en más. Es lo nuevo, digamos, la normalidad que tenemos por lo menos por este año
vamos a tener esa normalidad. Cuidarse mucho, yo creo que vamos a estar hasta el mes de agosto, donde si sigue con esta dinámica de vacunación vamos a tener a la mayor parte de la población vacunada. Entonces ya nos va a permitir ciertos acercamientos, ¿no? Y también pensar que hace mucho tiempo que estamos un poco distanciados, muchas veces los abuelos, los nietos, y ese abrazo los seres humanos lo necesitamos, por lo cual yo creo que en agosto tal vez nos podamos dar ciertas licencias, ¿no? El tema, a ver, para que se entienda, si queremos darle un abrazo a alguien, démoslo, pero no hablemos cerca, demos el abrazo, apretemos fuerte y por ahí distanciarlos. Yo creo que esa es una manera, porque estamos viendo la verdad que algunas complicaciones psicológicas en chiquitos, en adultos mayores se está viendo esto, ¿no? Que yo creo que van a ser un poco las secuelas, lo respiratorio y lo psicológico, van a ser las secuelas de los años posteriores, ¿no? ¿Pensás que es una tendencia lo que pasó en los últimos días, tanto en Firmat como en muchas localidades del sur provincial, que empezó a ceder un poquito la cantidad de contagios? Creo que sí, pero no, a ver, no nos pongamos demasiado contentos. Vamos a tener que seguir con todas las medidas, como te dije antes, con esto de la vacunación, que venimos bien, se viene haciendo a buen ritmo, eso ayuda muchísimo. Así que yo creo que teniendo eso, los cuidados que ya sabemos que venimos reiterando desde el año pasado, creo que sí, ¿no? Que vamos a tener esa tendencia, por lo menos aunque sea de unos 2 puntos, pero ir bajando los contagios. Hablando de convivencia, Mónica, ¿cómo es la convivencia en relación a las políticas y a las medidas que exige trabajar y convivir con la pandemia, también en la convivencia con todas las otras responsabilidades que tienen que sostenerse del Estado, porque hay todo un trabajo también en salud primaria que afronta el gobierno municipal? ¿Cómo vienen llevando adelante esa otra parte? Bueno, es un mix, ¿no? Y no podemos, a ver, si bien todas las energías y también lo económico está puesto, y desde el año pasado un poco en todo lo que es el presupuesto para pandemia, no podemos olvidarnos que todas las otras patologías y todas las otras necesidades están. Así que venimos trabajando en forma paralela lo que es todo lo que es salud, reforzando mucho y trabajando mucho en prevención y en lo social. El área salud trabaja muy íntimamente con el área social, ¿no? Así que, bueno, desde la asistencia en medicamentos, desde la asistencia de alimentos a familias aisladas. Así que se está trabajando eso, tratando de reforzar las salas con algunos profesionales, algunos especialistas que hemos sumado ahora a un psiquiatra para trabajar, porque la verdad que lo necesitamos. Hay mucha necesidad, muchos problemas que han surgido a partir de este aislamiento, del encierro. Entonces nos vimos en la necesidad de ir sumando este profesional, ¿no? Claro, porque nosotros de algún modo siempre centramos la mirada en la cuestión netamente de la patología en relación a cómo inciden en nuestros cuerpos y cómo, digamos, reaccionamos, pero está la cuestión esto de lo psíquico, ¿no? Y de lo social, y cómo eso también se va viendo deteriorado en este escenario que ya lleva más de un año y medio casi, digamos. Sí. Pero se perdí la cuenta. Sí, un año y... ya perdí parece que fueran 50 años más o menos. Digo, eso también se va deteriorando, y es otra cosa que por ahí no se habla tanto, pero que está presente en todos lados, y uno inclusive lo percibe cuando habla con la gente. O sea, esta situación que a veces nos desborda, cómo nos pone en una situación de vulnerabilidad, sí, más que nada para el que se cuida permanentemente, aparte. Porque hay sectores de la sociedad que no se cuidan, que vienen haciendo todo el tiempo. Un temor, me parece que hay un temor donde hay personas que quizás no tienen una conducta tan responsable, pero el temor lo tienen igual, digo. A mí me da la sensación de que, bueno, eso sigue estando, y está muy fuerte, que no se expresa, pero que está. No, sigue estando y ha aumentado, por eso te digo, este temor. Quien tenía cierta vulnerabilidad a lo que eran las enfermedades, en cuanto a lo psicológico, aumentó eso. Entonces estamos apuntando un poquito, porque es lo que
lo que se viene, son los problemas que nos va a dejar esta pandemia, ¿no? Y bueno, y desde la municipalidad estamos trabajando en la prevención, puramente en la prevención, tratando de ser el paso previo, de que los que se infectan no lleguen, proveyéndoles de medicaciones en los hisopados. Entonces ya por lo menos tener cierta contención, como decía, ya conociendo un poquito la dinámica, los síntomas, la evolución de este virus, es apenas lo que se conoce, ¿no? Pero bueno, entonces tratamos de trabajar de esa manera, con los hisopados, tratando de administrar la medicación, los jóvenes que están haciendo los operativos de información y también de rastreo de algunos casos, que los chicos de Firmat Joven, los profesores de educación física que se han sumado, la verdad, y con muchas ganas de estar, de informar, porque aunque nos parezca mentira, muchas veces hay personas, adultos mayores en barrios vulnerables que no están informados y no tienen los datos que manejamos nosotros desde hace mucho tiempo, de muchos meses. Entonces, bueno, están recorriendo en su momento, como hacíamos operativos barriales de testeos, ahora estamos por las condiciones climáticas sobre todo, optamos por hacernos en el Galpón del Pueblo. Pero los chicos siguen yendo a los barrios, sumaron ahora el anotar a todas estas personas que no tenían ni conocimiento de que se podían ir a anotar a diferentes lugares, incluso a la municipalidad, ¿no? Y estos jóvenes están haciendo la anotación para las vacunas. Entonces, tratando de abarcar eso, que es la prevención, ayudándolos ahora en la vacunación, porque la vacunación es prevención, ¿no? Así que, bueno, estamos trabajando desde todos los lados, fortaleciendo los centros de salud y, a su vez, trabajando en la pandemia, ¿no? Mónica, gracias por citarnos. No, por favor. Mónica Cortázar, secretaria de Salud de la Municipalidad de Firmat, nos visitó en mesa redonda de debate. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más. Tanto nuestro gobierno como el gobierno nacional trabajamos para poder ayudar a los diferentes sectores y a los trabajadores en medio de una crisis sin precedentes. Hoy, en esta segunda ola, estamos llevando soluciones concretas a más de 6.100 comercios y empresas de toda nuestra provincia. Estamos asistiendo a quien lo necesita para que juntos salgamos adelante con más fuerzas. Santa Fe Provincia. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Doctor Jorge Guareschi, médico psiquiatra, psicoterapeuta, especialista en psicoterapias breves. Atiende en Firmat, en el Sanatorio Firmat y en Clínica del Pilar. En El Hortondo, Rosario, Venado Tuerto, Alcorta, Carreras. Turnos al teléfono 3465 65 29 20. Y en YouTube, del Dr. Jorge Guareschi, Herramientas para Vivir. www.herramientasparavivir.com. El femicidio es el resultado de un proceso precedido por otras formas de maltrato hacia la mujer, sea eventual o recurrente, y sea efectuado por un conocido o desconocido. ¿Cuándo consideramos que el asesinato de una mujer es un femicidio? Cuando nos basamos en una creencia que establece la subordinación de la mujer a la autoridad de los hombres. Estás a tiempo. ¿Dónde querés vivir?
es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani, corredor inmobiliario matriculado, ventas, alquileres, administración y tasaciones, Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincue, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Más potencia. Menor consumo. Más tecnología. Nuevas cosechadoras axiales. Asegúrate tu Basali. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. Último bloque de mesa redonda, debate con invitados, Mariano. Exactamente, y decíamos antes que más allá de la convivencia con la pandemia, que es un tema que siempre de una manera u otra estamos atravesando porque incide en muchas cosas, el mundo sigue andando y hay cuestiones que avanzan en esa dinámica y otras que a veces se traban. Vamos a hablar con el vicepresidente del Colegio de Abogados, tercera circunscripción, es decir, que abarca el sur de la provincia de Santa Fe, Pedro Zanini, porque en estos días hemos visto algunas noticias de las dificultades que están teniendo los profesionales del derecho para poder trabajar, por un lado, porque a veces los juzgados tienen pausas, están cerrados, están aislados, pero además porque hay un sistema informático que también está generándoles dificultades. Pedro, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? No, a ustedes por invitar. Bueno, ¿cuál es el escenario? Digo, porque hay cosas que a veces un vecino que está en la casa dice, bueno, esto a mí, ¿en qué me incide? Hasta el día que tenés alguna situación que resolver y ves que la cosa se traba, ¿no? En realidad, si uno enfoca, porque a veces el enfoque parecería que fuera un problema del abogado, y el abogado en realidad representa intereses del ciudadano, o sea, el ciudadano es el que tiene problemas. Naturalmente que para los abogados como el medio de vida nos repercute en el fuente de ingreso, pero el problema básico es el del ciudadano, el ciudadano que no puede acceder a la justicia, que no puede obtener un amparo, que no puede lograr un acuerdo, que no puede cobrar, que no puede ir a una audiencia, que no puede hacer un trámite. Ese es el tema. Entonces, en ese contexto, digamos, nosotros, por ejemplo, 3 o 4 cositas así. La realidad de la circunscripción es que nosotros, Firmat tiene juez, trabaja bien, el juzgado, Melincue, Rufino. Venado de 5 juzgados hay 3 vacantes. Entonces, 2 juzgados civiles atienden 5 juzgados. Se está haciendo un trámite por lo menos con una subrogancia que se llama, pero hoy por hoy, hace un tiempo largo, 5 juzgados con 2 jueces. Después, el tema del sistema informático. El sistema informático mejoró muchísimo porque permite carga digital, evita la necesidad de viajar. Los que nosotros vivimos una circunscripción larga, tenemos que viajar 150 kilómetros, teníamos que viajar a Rufino para presentar un escrito. Pero evidentemente tiene muchas deficiencias, se cae. En el último mes, 5 días se llama suspensión de término cuando no hay actividad judicial, derivado de la que no se podía utilizar el sistema. Se quiso hacer una modernización y no arrancó, volvió el viejo. Entonces, el tema es que el ciudadano, a veces el que tiene hoy ve que se le demoran las cosas, y esto es lo que ocurre. Ahí está el tema.
y repercute en lo diario, en el amparo, también en lo laboral. Pedro, te pregunto, son distintos sistemas, digamos, tengo entendido, corregime si me equivoco, ¿no? En lo penal, ¿está funcionando medianamente el sistema? Funcionó siempre bien desde el comienzo con el sistema Zoom. Le aplican el sistema, llevan adelante la audiencia desde el primer día. Y funciona. Este sistema, el problema es que la parte civil tiene como característica que tiene mucha carga escrita. Claro. La demanda es escrita, son escritos, las presentaciones intermedias, la fase del proceso son escritas. Entonces, tenés que tener un sistema que te permita cargarlo. Y para todo el cúmulo de trabajo, evidentemente desborda. Y el sistema no está a la altura de... Alguna vez creo que lo hemos hablado. ¿Qué pasa por una cuestión de informática, de medios económicos, de decisión política? ¿Por dónde pasa la historia? Cuento un poquito la historia chiquita, pero yo fui parte de una comisión de reforma del Código Procesal Civil, donde se trató el tema informático. Estamos hablando de 2 años y medio atrás. Y la Nación le ofreció a la provincia, concretamente a la Corte, el sistema informático del Juzgado Federal, que funciona en el país, tiene un sistema muy bueno. Y el tema es que tenían un contrato millonario, con una entidad privada, que era el que proveía el sistema para el Poder Judicial de Santa Fe. Ese sistema sigue vigente. Entonces no logra atravesar, digamos, la actualización que necesita, y nosotros, por ejemplo, algunos hemos planteado decir, traigan el federal, que se está usando desde hace mucho tiempo, que es gratuito, y no logramos. Entonces se mezcla, creo que el sistema no funciona, lo reconocen ahora. En una época no se podía decir que el sistema era malo, porque nos cuestionaban a los colegios de abogados, y hoy van aceptando. Se hizo un concurso para nombrar una ingeniera informática de la Corte, pero seguimos con los problemas. Quisieron implementar esto nuevo y el primer día le explotó, no pudo andar. Entonces, una mezcla ahí de cosas. Por un lado lo informático, por otro lado la designación de cargos. ¿Qué pasa ahí? De cargos tenemos lugares vacantes, después tenemos una parte... Yo cuando hablo de la circunscripción tengo que ser justo, los juzgados trabajan bien, han desdoblado los horarios, va una parte del personal a la mañana y otra a la tarde, y por eso si ustedes pasan por firmar, a veces a las 8 de la noche ven luz dentro del juzgado, que antes no ocurría, porque se iba todo el mundo más temprano, para facilitar el cargo, porque durante la mañana se cargan los escritos y después el sistema tiene que descargar eso. Pero cuesta muchísimo llenar vacantes. O sea, antes comentaba un poco así. Caferata, Bombal, hay un juez de paz, un juez comunitario que se llama. No hay oficina de registro civil, están las máquinas donde se hacían los documentos tapadas, sin empleado administrativo. Se convocó ahora una apertura de concurso solamente para cubrir Godecan y Chañar Ladeado. Que digamos un poco la idea, a lo mejor no necesita, como antes, un juez por cada pueblo, pero un poco más. Y no hay, y lo presupuestario aparentemente no ayuda. Hablo de la Corte. Sí, lo tuvimos acá hace ya 1 mes, 2 meses, al juez comunitario de Firmat, que planteaba abiertamente la situación, su preocupación, esta cuestión de sentirse desbordado, y decía, pero además de no haber jueces, él fue el último en ser nombrado en la región en 2010, 2011, sí. O sea, hace 10 años, dice, no hay personal. O sea, hay oficinas que, o sea, no es que, porque si ponen 1 o 2 personas, o sea, se pueden ir resolviendo cosas, y cuando vos llegás, firmás, ves, y eso más o menos funciona, pero ni siquiera eso. Es decir, para que ustedes se den una idea, porque en lo práctico, si uno no lo alcanza a entender, que lo concreto y la magnitud, no podés anotar un nacimiento, no podés anotar una defunción, no podés certificar un trámite para hacer un trámite previsional. Eso es lo que falta. Hay que sacar un turno y te dan 5 turnos, creo, para ir a los registros civiles para sacar una partida. O sea, si alguien necesita de alguna urgencia, algo es casi imposible. Mejoraron algunas cosas, se han digitalizado y se pueden bajar, son las menos. Pero el déficit es extraordinario, es enorme. La gente entiende, digamos, aquella persona que va al estudio de ustedes con algún problema, con alguna necesidad, que esto los trasciende, o termina también de algún modo recayendo todo esto que no funciona sobre la espalda de ustedes. Digo, porque muchas veces se da que aquel se la agarra con el primero que encuentra en el mostrador, ¿no? ¿Cómo conviven ustedes con esta situación? La presión es muy grande. La gente lo logra entender, también tiene conciencia de que estamos en una situación de pandemia. Es una realidad, porque uno
lo que lo circunda a esa realidad. Pero cuando uno tiene que cobrar una indemnización de laboral, claro, y está de diciembre a junio esperando, en un contexto inflacionario, a ver, hasta uno mismo no tiene demasiadas explicaciones, porque la verdad no debiera suceder esas cosas. Entonces, uno trata, recibe la presión, trata de explicarla, de llevarla, de explicar, pero para el que la está pasando es muy difícil. Que eso es lo que no hay que perder de vista, el ciudadano. Porque si no parecería que habláramos de los abogados. No, el ciudadano, el abogado intermedia en el interés. La pandemia hizo que la problemática salga a la luz, la potenció. Cuando de acá a unos meses baje y descienda la cantidad de casos, ¿se va a volver a cierta normalidad o es justo un momento bisagra para abarcar y tratar de solucionar todo? En realidad yo soy de la idea, pero convencido, y lo hemos hablado a nivel de los colegios de abogados, la pandemia logró el efecto positivo de actualizar el sistema. Lo que hubiese demorado 3 o 4 años, claro, en generarse, se tuvo que generar en 6 meses. Claro. Entonces, viene en parte. Entonces, lo que va a quedar, hablo de la parte de informatización del sistema, es beneficio. Porque todo esto se logró una mejora. El tema es en el mientras tanto, ¿no? Claro. Pero seguro que fue... tengo una mirada positiva, absolutamente positiva. Te hago una última pregunta, al menos de mi parte, Pedro. La semana pasada hubo una reunión con miembros de la Corte, donde, bueno, de algún modo trasladaron estas inquietudes que estamos hablando. ¿Hubo alguna respuesta, alguna señal después de eso? En realidad, señal posterior no. En el momento sí, la Corte se muestra comprensiva del problema. Lo que nosotros vemos es, a veces, los medios que se ponen a disposición para resolver los problemas no son los más satisfactorios. Esa es la verdad. O sea, todos no comprendemos el problema, pero el trabajador sigue sin cobrar. ¿Me entienden? Entonces, todo bien, digamos, y uno va y le pone un poco, por supuesto, la colaboración. Pero en lo práctico, los medios, es esto que decimos, no hay jueces, no hay empleados, el sistema se cae, hay veces que no hay insumos, el juez puede, si ha hablado, seguramente no le ha contado, pero a veces no hay ni papel, compran ellos el papel para trabajar, el juez, paga la nafta. Claro, sí, van los pueblos, no debiera ser lógico. Van los pueblos y tienen que hacerse cargo del traslado, de los viáticos, todo. Esa es la verdad. Gracias por venir, Pedro. No, gracias a ustedes por invitar. Un gusto. Estamos cerrando esta nueva edición de Mesa Redonda de Debate, Mariano. Bueno, sin duda lo que recién planteaba el doctor Zanini, también hablábamos antes con el diputado Real, creo que la necesidad en este tiempo de pandemia y siempre de aquellos que tienen que tomar decisiones es tratar de estar cerca de la gente, de estar cerca de aquel que tiene una dificultad. Decíamos, a veces el presidente comunal, el intendente, el juez comunitario, está ahí, convive con el vecino, lo escucha y puede palpar más de cerca cuál es el problema. El tema es aquellos que están más distanciados, que están en las grandes ciudades y no llegan a entender la dificultad de lo que se genera por no tomar algunas decisiones o por no tratar de estar cerca, de tener una oreja cerca de lo que le pasa al vecino de a pie. Creo que eso también es un problema que trasciende la pandemia y que ojalá con esto se pueda ver un poco más y haya una voluntad de intentar avanzar en esa proximidad. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Nos reencontramos dentro de una semana. Esto fue Mesa Redonda Debate.